Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y muchas bendiciones para todos y todas. Hoy vamos a hacer el video del cuello continuando al cuerpo. En el video anterior dejamos ya terminado el cuerpo para coserla. Y les indiqué que tienen que quedar 60 puntos acá en todo el alrededor para el cuello. Entonces, ya cosido el cuerpo, empezamos. Vuelta 1 del cuello, 60 puntos, punto sobre punto. Vamos a avanzar los 60 puntos, aunque ya saben es un poquito dificultoso por el relleno que ya tiene el cuerpo. Entonces avanzamos conforme a la comodidad de cada uno. Vuelta 2. Empezamos con un punto bajo, una disminución. Una disminución, avanzamos 12 puntos. Después de los 12 puntos, nuevamente hacemos una disminución. Avanzamos 26 puntos, punto sobre punto. $26 puntos, una disminución. Ahora nuevamente avanzamos 12 puntos. Después de los últimos 12 puntos, nuevamente hacemos una disminución y terminamos con un punto. En esta vuelta nos queda 56 puntos. Quitamos 4 disminuciones, 4 puntos. Entonces nos quedan 56. Sacamos la marca. Nuevamente empezamos con un punto, una disminución. Ahora avanzamos 50 puntos, punto sobre punto. Después de los 50, una disminución y terminamos con un punto bajo. En esta vuelta nos quedan 54 puntos. Sacamos la marca. Empezamos la vuelta 4. Un punto bajo. Luego una disminución. Avanzamos 10 puntos. Punto sobre punto.
una disminución. Avanzamos 24 puntos, punto sobre punto. Una disminución después de los 24 puntos. Avanzamos 10 puntos. Diez puntos sobre punto. Ahí ya vamos terminando. Acá me olvidé marcarlo, pero está hasta ahí. Hacemos una disminución. Terminamos con un punto bajo. Nuevamente empezamos con un punto. Esta es la vuelta 4. Terminamos con 50 puntos. Ahora empezamos la vuelta 5. Tenemos un punto, una disminución. Avanzamos todo alrededor 44 puntos. Ahora sí, vamos a marcar para no perdernos. Entonces avancemos 44 puntos. $44, una disminución. Terminamos con un punto bajo. En esta vuelta nos quedamos con 48 puntos. Empezamos la vuelta 6 con un punto bajo, una disminución. Avanzamos 9 puntos. Hacemos una disminución. Avanzamos 20 puntos. Una disminución. Avanzamos 9 puntos. Hacemos una disminución y terminamos con un punto bajo. En esta vuelta 6 nos quedan 44 puntos. Vuelta 7 empezamos con un punto, una disminución. Ahora avanzamos 38 puntos, punto sobre punto. 38, hacemos una disminución, terminamos con un punto bajo. En esta vuelta nos quedan 42 puntos. Empezamos la vuelta 8. Sacamos la marca. Nuevamente hacemos un punto. Una disminución.
Avanzamos 8 puntos. Punto sobre punto. 8 puntos. Una disminución. Avanzamos 16 puntos. Después de los 16 puntos, una disminución. Avanzamos 8 puntos. Puntos bajos. Ya vamos disminuyendo el cuello. Estamos haciendo diferente a los perritos que hacemos. Es que también el cuello del caballito es diferente. Acá vamos a contar. Esta es la disminución 2, 4, 6, 8. Hacemos una disminución. Terminamos con un punto bajo. Vuelta 9, perdón. Un punto bajo, una disminución. Ahora avanzamos toda la parte de adelante, 32 puntos. 32. Una disminución. Un punto bajo. Con eso terminamos la vuelta 9 y nos quedan 36 puntos. Vuelta 10. Empezamos con un punto bajo, una disminución, avanzamos 7 puntos. Una disminución. Avanzamos 12 puntos. Una disminución después de los 12 puntos. Nuevamente avanzamos 7 puntos. Hacemos una disminución. Terminamos con un punto bajo. Vuelta 11. Empezamos con un punto, una disminución. Avanzamos 26 puntos.
Ya tenemos 26 puntos trabajados. Hacemos una disminución y terminamos con un punto. Vuelta 12. Empezamos con un punto. Una disminución. Ahora avanzamos 24 puntos, todo alrededor. Hacemos una disminución y terminamos el cuello con un punto deslizado. Dejamos hebra. Dejamos hebra para coser a la cabeza. Así, de esta forma nos quedará el cuello. A pesar que está así. Rellenando, va a bajar esto un poco y lo vamos a coser la cabeza. Por hoy terminamos la clase. Si les está gustando este proyecto, les invito a regalarme un like, a suscribirse, activar la campanita para recibir la próxima notificación. Saludos, a cuidarse y muchas bendiciones. Hasta el próximo video.